Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie En el mundo tendréis aflicción. Vamos a seguir predicando y enseñando este tema de cómo, hermanos, siempre en este mundo vamos a tener problemas. Yo no sé cuántos tienen problemas en su vida. Hermanos, problemas que muchas veces queremos evitarlos o no quisiéramos tener problemas, pero en esta vida siempre vamos a tener problemas, no podemos evitarlos de alguna manera. Jesús fue muy claro y Él nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicciones. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Y vamos a ver ahí donde Jesús enseña esto. San Juan, capítulo 16, verso 33. Que es el versículo que hemos estado usando como lema para esta serie, para esta enseñanza. Hermanos, el tema de hoy, antes de leer el pasaje, el tema de hoy es: Jesús está en la tempestad. Jesús está en la tempestad. Dice San Juan capítulo 16, verso 33, dice su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo fue bien claro en afirmar y enseñar que en este mundo íbamos a tener aflicciones, que en este mundo íbamos a tener problemas. Hermanos, que las aflicciones muchas veces son inevitables, aún para el cristiano. Son inevitables las circunstancias, los problemas de la vida, aunque seamos cristianos. A veces la gente cree que porque somos cristianos no vamos a tener problemas, hermanos, pero vivimos en este mundo y al vivir en este mundo caído, un mundo lleno de pecado, vamos a tener problemas en este mundo. Hermanos, pero el cristiano debe saber que el Señor está con nosotros aún en las aflicciones. Dios está con nosotros aún en las aflicciones, aún en los problemas. Dios está con nosotros, como lo vamos a ver, que es lo que vamos a usar en esta mañana para enseñar este tema. Jesús está en la tempestad. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versos del 35 al verso 41. Evangelio de Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41, dice: Jesús calma la tempestad, es el título que viene ahí en esta palabra. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra así: en aquel día, cuando hubo llegado la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando hubo llegado la noche, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o iba a empezar a hundirse al estar llenándose de agua. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o una gran tranquilidad. Es esa palabra, bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow. Hermanos, qué historia nos cuenta el Evangelio de Marcos acá, de cómo en un momento determinado Jesús está con sus discípulos y Él les dice que pasen al otro lado. En Jerusalén había un lago
Y es interesante de este lago porque este lago se conoce como el lago de Galilea, pero también se le llama el mar de Galilea. O sea, era bastante extenso. Entonces se le conoce como el lago de Galilea o el mar de Galilea, pero también era conocido como el lago de Genesaret. Este lago medía alrededor de 12 kilómetros de ancho. Oigan, 12 kilómetros de ancho. Estamos hablando que de aquí a Ciudad Quesada hay 10 kilómetros. Entonces, para que tengan una idea, póngale en 2 kilómetros más. 10 kilómetros, 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo. Era lo que tenía este lago. Para ellos era un mar. 21 kilómetros, estamos hablando que como de aquí a Muelle, más o menos, hay 20 kilómetros a Muelle, si no me equivoco. Entonces, para que tengan una idea, de aquí un poco más a Ciudad Quesada hasta Muelle, o sea, era bastante grande este mar de Galilea, como se le llamaba. Y se dice, hermanos, que este mar o en este lago eran muy normales las tormentas repentinas. Era muy normal, dice, que en este lago cuando habían embarcaciones, ya ellos sabían que era muy normal que hubieran de repente tormentas en aquel lugar. Y además, hermanos, esto es interesante porque muchos de los discípulos eran pescadores que iban ahí con Jesús en aquella barca. Ellos eran pescadores, por lo cual tenían que conocer muy bien la condición del lago. Ellos tenían que conocer muy bien la condición de aquel lago. Yo me imagino que ellos tenían que haber estado en ese lago pescando muchas veces porque ellos eran pescadores. Pero cuando Jesús les dice que pasen al otro lado, hermano, es interesante porque Jesús se va a dormir después de un largo día de trabajo, de predicar, de enseñar la palabra. Y ellos, como ellos estaban acostumbrados a navegar, pero de un pronto a otro los sorprende una gran tempestad. Una gran tempestad que para ellos tal vez era muy normal, pero parece, por lo que vemos acá en la palabra, que aquella tempestad podríamos decir que era mayor de las que ellos estaban acostumbrados, porque ellos estaban, hermanos, no asustados, ellos estaban aterrorizados. Ellos estaban aterrorizados, hermanos, y ellos lo que dijeron es, como diríamos nosotros en buen tico, es: hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos la prestó Dios. Vamos a morir, vamos a perecer. Hermanos, y eso que ellos estaban acostumbrados a caminar o a navegar en el mar, o en este caso en ese lago, porque eran pescadores. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han montado en un bote en el mar. Yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia. Hermano, cuando uno está adentro, uno lo primero que dice, oiga, cuando esa cosa empieza a mover las olas, uno siente feo y uno dice, oiga, si esta cosa se le mete agua, chao, chao, adiós, ¿verdad? Inclusive una vez tuve la experiencia de montarme en una banana y yo no sé cuántos de ustedes han visto que esa cosa la vuelcan. Y el señor que nos llevaba era en un jet ski. Imagínense lo que eso camina. Y se le ocurrió volcar la mar adentro. Y lo que yo me recuerdo, hermanos, cuando yo caí era ver verde, verde para abajo, nada más. Era verde. Ahora, bendito Dios, llevábamos chalecos salvavidas, ¿verdad? Pero si no, no estaría contando el cuento, tal vez. Pero el punto es, o sea, el mar no es jugando, es algo peligroso. Ellos estaban acostumbrados, pero sin embargo para ellos aquello fue una experiencia terrible, a tal punto, hermanos, que cuando ellos van a despertar al Señor, en otro de los evangelios, aquí solamente dice maestro, en otro de los evangelios pone la palabra doblemente y es como algo así, me imagino yo, maestro, maestro. Oye, ¿no ves que vamos a perecer? ¿Vamos a morir ahogados? Ellos dijeron, vamos a morir ahogados. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos la prestó Dios. Esa era la expresión de ellos, hermanos. Y en esta historia al final, pues termina de una forma asombrosa, viendo a Jesús levantándose tranquilamente, creo yo,
hablarle al viento, hablarle al mar, y se hizo, dice la Biblia, una grande bonanza. Y esa grande bonanza, hermano, era una paz, una tranquilidad increíble. Y eso solo Dios lo puede hacer. Y ahí Jesucristo demostró que Él era Dios, para que ellos lo entendieran y para que nosotros también lo entendamos. Sin embargo, hermanos, en esta historia hay una gran enseñanza para nosotros los cristianos, y quiero hablar de algunos puntos importantes. Número 1, la tempestad es parte de la vida. Hermanos, la tempestad es parte de la vida y vienen los momentos menos esperados. Yo creo que ellos no se imaginaban aquella gran tormenta que se iba a levantar, hermanos, pero eso a veces es natural, por lo menos para ellos en aquel lago. Y en el momento menos esperado, y así igualmente es nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, a veces uno va en la vida y uno dice, todo va bien. Y de un pronto a otro, hermano, empieza a levantarse en unas dificultades, unos problemas y unas luchas que uno dice, oiga, ¿en qué momento? ¿A alguien le ha pasado? Entonces, la tempestad es parte de la vida y vienen los momentos menos esperados, cuando a veces uno menos lo espera. Vienen situaciones tan duras, tan difíciles a nuestra vida, porque Jesús lo enseñó: en el mundo tendréis aflicción. Y eso fue lo que se levantó en aquel momento, aquella gran tempestad. En el verso 38, hermanos, vamos a ver el verso 38, dice la palabra. Dice: y estando él en popa, durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, igualmente en la tempestad, oigan esto, igualmente creemos que el Señor está durmiendo, que se ha olvidado de nosotros. Yo no sé cuántos de nosotros o de ustedes, cuando han estado en problemas difíciles, hermanos, llámenle la tempestad, el nombre que sea, problemas financieros, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas familiares. Hermanos, si nosotros empezamos a orar y empezamos a buscar el rostro de Dios, hermanos, si sentimos que Dios está dormido, que Dios no nos escucha, que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿A alguien le ha pasado eso? Hermano, ir al punto de llegar a orar y usted sentir que lo que usted está diciendo del techo no pasa. Que su oración del techo no pasa. Que usted ora con todo su corazón, con todo su deseo, pero hermano, siente que aquella oración del techo no pasa. Lo único que vemos es la tempestad. Lo que vemos es el problema. Y sentimos que el Señor, al igual que los discípulos, que el Señor está dormido. Y como Él estaba dormido, que realmente estaba dormido, dice que en un cabezal era un lugar que había dentro de aquellas embarcaciones para ir a descansar. Y Él estaba ahí descansando, estaba dormido. Pero ellos lo primero que dijeron es: aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir. Usted se imagina, hermano, aquella barca como se hacían, las olas le entraban dentro del agua, aquella embarcación. Ellos dijeron: esto se va a hundir, y el Señor durmiendo. Y eso pensamos igualmente en nuestras vidas cuando tenemos problemas. Se nos va a hundir esto, y Dios no hace nada. No veo nada, no pasa nada en mi vida. A veces nos sentimos de esa forma. Sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. En esos momentos es cuando oramos y no vemos la respuesta de Dios en nuestras vidas. No entendemos por qué Dios permite esa adversidad. No sabemos por qué Dios permite, hermanos, que de un pronto a otro se levanten aquellas olas tan grandes. No sabemos por qué Dios lo permite y sentimos igualmente que vamos a perecer. No sabemos, pero es algo que Dios permite en nuestras vidas. Yo en lo personal, hermanos, esta semana para mí ha sido una semana muy difícil, y yo viendo este pasaje, yo decía: igual Dios, he estado en esta tormenta.
He estado en esta tormenta donde uno llega a orar y uno se siente solo, se siente vacío y siente como que Dios no le escucha a uno. Todos pasamos eso en algún momento de nuestras vidas. En algún momento es parte de la vida del cristiano, del creyente. Pero dice la palabra, hermanos, en el verso 39 dice la palabra que después de ellos hablarle al Señor de esa forma, angustiados de ellos llegar a despertarle, en el verso 39 dice la palabra, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, y aquí el punto es que Dios es soberano. Hermanos, Dios es soberano y para Él no hay nada imposible. Porque el mismo que permitió, hermanos, que se levantaran aquellas olas, el mismo que permitió aquella tempestad, es el mismo que llegó y habló para que aquella tempestad volviera a la calma. Es el mismo Dios. El mismo Dios que permite que algo pase en nuestras vidas. Es el mismo Dios que de un pronto a otro, a veces, hermanos, pasa todo y viene la calma a nuestras vidas. Es el mismo Dios que es soberano. Un Dios para el cual no hay nada imposible. Ahora, el cristiano debe entender que Dios tiene el control de todo. Hermanos, el cristiano debe entender, usted y yo como cristianos debemos de entender que Dios tiene el control de todo. Los discípulos estaban caminando con Cristo. Ellos estaban caminando con Él. Ellos habían visto los milagros de Cristo. Ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho. Pero en ese momento, estando en aquella situación, hermanos, ellos se les olvidó todo lo que Dios había hecho. Se les olvidó que Dios tiene el control de todo. A ellos se les olvidó que Dios tenía el control de todo. De que realmente Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas tormentas hemos pasado y vemos cómo Dios al final nos ha sacado de la tormenta? Pero cuando viene otra tormenta, hermanos, otra vez volvemos a desesperarnos y creemos que Dios se ha olvidado y que Dios parece que no tiene el control de las cosas. Pero hermano, déjeme decirle, Dios tiene control de todo. Por más difícil que sea lo que usted esté viviendo, por más difícil que sea lo que usted está pasando, hermano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Hermano, si Dios no tuviera el control de todo, Dios no sería Dios y no sería soberano. Si Dios no tiene el control de todo. Pero Él tiene el control de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Oigan esto, aunque parezca que lo que estamos pasando y viviendo no es bueno, y lo vemos malo, y lo vemos con dolor y sufrimiento, pero Dios tiene el control de todo. A veces llegamos a despertar a Cristo y deseamos tenerlo como ellos lo tenían, y llegar y sacudirlo y decirle, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿no ves lo que estoy pasando? ¿No ves lo que estoy viviendo? A veces deseáramos hacer eso, hermanos, pero lo que debemos de hacer es aprender a confiar en que Dios tiene el control de todo, porque lo que más nos cuesta a los cristianos, he visto y lo he experimentado en mi vida, lo que más nos cuesta es creer y entender que Dios tiene el control de todo. Es lo que más nos cuesta creer. Hermanos, el problema no es la tempestad o los problemas. Oigan eso, el problema no es la tempestad, o sea, los problemas que nosotros pasamos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? No creer que Jesús está en la barca.
Ese es el problema. No creer que Jesús está con nosotros. No tener fe realmente para confiar en que Dios está con nosotros. O sea, el problema nuestro es la falta de fe en Dios. Interesantemente, en el verso 40, después de que el Señor habla al mar y al viento y se hace una grande bonanza, dice el verso 40, y les dijo a ellos en este caso: ¿por qué estáis así amedrentados? Oiga la pregunta. ¿Por qué estáis amedrentados? Ellos estaban aterrorizados, iglesia. Ellos no estaban solamente asustados, otra vez hombres que estaban acostumbrados a navegar. El Señor les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? La pregunta: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, es lo que más nos cuesta. El problema no es el problema. El problema es no tener fe en Dios y confiar en Dios, de que Él está, hermanos, en la barca con nosotros. Ahora, ¿sabe dónde habría problemas o dónde realmente estaríamos en problemas? Si Jesús no está en la barca. Ahí sí habrían problemas. Toda persona sin Dios que no le haya entregado su vida a Cristo, hermano, cuando tiene problemas y no entiende que Jesús no está en la barca con él, hermanos, ¿qué es lo que hace la gente del mundo cuando tiene problemas? Irse a beber, a tomar licor, fumar droga, meterse en una cantina, ir a drogarse. Hermanos, ¿por qué? Porque al punto a veces de que hay gente que se quita la vida por los problemas que tiene. Jesús nos enseñó que en el mundo tendríamos problemas, aflicciones. Pero si hay algo que el cristiano debe tener bien claro, es que mientras que Jesús esté en la barca conmigo, hermanos, no hay problema. Él tiene control de todo. Amén, iglesia. El problema es, hermano, déjeme decirle a usted que me escucha, si Cristo no es el centro de su vida, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hermano, ahí usted tiene un problema. Ahí tiene un problema. Pero si usted le ha entregado su vida a Cristo, ha confiado en Él como Señor y Salvador de su vida, hermano, créame, no importa lo que estés viviendo y lo que estés pasando, aunque en este mundo el Señor dijo que tendríamos aflicciones, también Él enseña que Él está en la barca contigo. Él está con nosotros en medio de la barca, en medio de los problemas. Entonces, hermanos, el problema no es la tempestad, es nuestra falta de fe en Dios. Es no creer que Dios está con nosotros. Curiosamente, hermano, yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 28, verso 20. Mateo 28, 20. En Mateo capítulo 28, verso 20. Hermanos, hay personas que hablan de las promesas de Dios en la palabra, que la Biblia tiene promesas o que Dios tiene promesas para nosotros, y yo creo eso. Pero hermanos, a veces el problema es que hay gente que toma promesas que realmente no son promesas, y a veces lo que realmente son promesas de Dios no las toman como promesas de Dios. Jesús aquí le está hablando a sus discípulos y Él les dice algo que realmente es una promesa para nosotros, es una verdad para nosotros hasta el día de hoy. Cuando Él, después de haber resucitado y Él da la gran comisión a sus discípulos, Él dice esto en el verso 20, Mateo 28, 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo dijo el Señor que iba a estar con nosotros? ¿Algunos días? ¿De vez en cuando?
Dice, todos los días yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo, hermanos. Él va a estar con nosotros. Ahora, ¿dónde se cumple esta palabra de que Él va a estar con nosotros? En Pentecostés. Él da el Espíritu Santo a sus hijos, a su pueblo. El Espíritu de Dios, que viene a ser el que nos conforta, nos alienta y está con nosotros para guiarnos y enseñarnos su palabra, su verdad, para entender, hermanos, no estoy solo, no estamos solos. En medio de la tempestad, Cristo está con nosotros. En las aflicciones, en los problemas, en las dificultades, aunque a veces veamos, hermanos, que la tormenta es muy grande. Aunque veamos que las olas, hermanos, son enormes. Recuerda esto, el problema no es la tormenta. El problema es la falta de fe y no confiar que Dios está en la tormenta con nosotros. Ese es el problema. Y eso fue lo que a ellos les faltó, falta de fe. Eso es lo que el Señor les recrimina. ¿Por qué no creen? Él estaba ahí. Estaba durmiendo, pero Él estaba ahí. Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Y yo quiero que veamos y vayamos, hermanos, ya había predicado sobre esto, pero quiero volverlo a tocar muy rápidamente y no como lo di en enseñanzas anteriores, la vida de José. Yo quiero que usted vaya al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Todos se acuerdan de la historia de José. Hermanos, recuerden, voy a recordarles así un poco, refrescarles la memoria. Recuerden, José era el hijo menor en ese momento de Israel o de Jacob. Era el hijo menor de él y era el hijo que más amaba a Jacob. Él tenía a todos sus hermanos mayores y dice la Biblia que a José le hacen una túnica de colores especial para él porque lo amaba mucho, pero sus hermanos empiezan a tener celos de José. Y como empiezan a tener celos de José, en un momento cuando su padre lo manda a José a que vaya a averiguar dónde están los hermanos y les lleve alimento, dice la palabra que los hermanos cuando ven a José, ellos tenían ya envidia de José y ellos dicen, oigan lo que ellos piensan, primeramente piensan, ¿por qué no matamos a José? Era el chiquillo chineado, el mimado de la casa, y ahora sus hermanos están planeando cómo matar a su hermano menor. Wow. En eso uno de ellos sale y lo defiende y otro le dice, ¿por qué mejor no lo vendemos? Porque en eso dice que viene una compañía de mercaderes y a él lo tiran en un pozo y ellos deciden, vamos a vender a José. O sea, ahí empieza el calvario de este joven, que para él la vida era hermosa porque todo lo que él quería los papás se lo daban. Y entonces llega José y lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo. Alguien que me imagino en la casa lo tenían tan chineado que casi no hacía nada y ahora es un esclavo. Y tiene que empezar a hacer de todo. Cuando él está ahí esclavo, hermano, ¿usted se imagina cómo puede sentirse usted después de que su papá, su mamá lo chineaban de que era el preferido y ahora verse que es esclavizado? Hermanos, ¿cómo podría sentirse José? Y luego de que él está ahí esclavizado, dice la Biblia que la mujer de Potifar, que es el que lo compra, pone los ojos sobre José y ella quiere tener relaciones sexuales con José. Wow. José, después de que él no quiere, la mujer lo malinforma y a él lo meten a la cárcel. Pasa de ser el chiquillo mimado, que todos querían, no, que lo querían sus padres, ser esclavo y ahora está encarcelado.
Pero ¿qué dice la Biblia en relación a todo lo que José le estaba pasando? Vamos a ir a Génesis 39, vamos a ver versos 1 y 3 y versos 19 y 21. Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Y oiga el verso 2, mas Jehová, oigan esto, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermano, es interesante que en medio de la historia de lo que le está pasando a José, la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios estaba con él. Su vida estaba cambiando radicalmente, pero Dios estaba con él. Hermanos, igualmente en nuestra vida a veces va a cambiar de un día para otro en circunstancias. Yo lo viví esta semana acá. ¿Cómo usted estar haciendo algo, de estar contento, hermanos, de estar vacilando y de un pronto a otro viene una tragedia? Y la vida cambia, nos cambia. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José. A veces la vida, hermano, nos va a llevar a cosas dolorosas. Otra vez a ver eso muy grande, aquella gran tormenta, pero Dios está ahí con nosotros. Versos 19 y 21 dice la palabra del mismo capítulo 39. Dice el 19 y el 21: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21. Pero antes habíamos leído: mas Jehová estaba con José. Ahora verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, aunque a veces veamos la situación difícil, hermanos, ahí está Dios actuando. Ahí está Dios trabajando. Aunque a veces no lo veamos, inclusive hay una canción que habla de eso. Que cuando nosotros no vemos a Dios, hermanos, es cuando Dios está trabajando, es cuando Dios está haciendo algo y a veces no lo vemos. José estaba empezando a llevar, hermano, en su vida, estaba pasando tribulación, estaba pasando problemas. Otra vez el chiquillo mimado, el que no le había pasado nada, ahora está en una cárcel. Pero Dios estaba con él. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Nadie queremos pasar procesos de dolor, procesos de angustia. ¿A alguien aquí le gusta pasar procesos de dolor y angustia? Hermanos, a nadie nos gusta, nadie queremos eso. Pero al igual que aquellos discípulos, a veces se van a levantar, hermanos, se van a levantar tormentas en nuestra vida de un pronto a otro. Se van a levantar. Y debemos de tener la seguridad, la confianza de que Dios está con nosotros. ¿Cómo termina la historia de la barca? Vamos a ir otra vez a ver cómo termina esta historia de la barca. En Marcos, recuerden, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Después de que el Señor le dice que por qué no tienen fe, en el verso 41. Dice la palabra: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, hermano, y esto me llamó la atención, dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
El Señor les está reprochando su incredulidad y todavía ellos dicen, oiga, pero ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Ahora, cuando ellos ya habían caminado días, tenían días de haber caminado con Cristo, de haber visto milagros extraordinarios, y una vez más se preguntan, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hermano, el cristiano debe aprender a conocer más a su Dios todavía. Cada proceso, hermano, cada tormenta en la cual Dios permite que se levante en nuestras vidas, a veces es para que podamos conocer más todavía a nuestro Dios en el cual hemos creído, en el cual hemos confiado. Ellos hicieron la pregunta, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, cada vez que usted pase por algo, es para que usted conozca más cuál es su Dios. ¿A cuánto Dios nos ha sacado de tormentas? Eso debe ayudarnos a conocer cada vez más quién es Dios. ¿Quién es Dios en mi vida, en su vida, en nuestras vidas? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? En un momento de la historia Jesús hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero luego cambió aquella pregunta y le dice a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa es la pregunta. ¿Quiénes decimos nosotros que es Cristo? Lo que la gente opine de afuera va a tener muchas cosas que decir, pero ¿qué dice usted de tu Dios? ¿En quién cree usted? ¿Cómo cree usted? ¿Qué dice usted de su Dios? ¿Es el Dios que usted cree que está con usted realmente en medio de las tormentas, en medio de los problemas? Para confiar en Él. Quiero terminar con esto, que ya también hablé un poco, pero en Isaías 43, del 1 al 3. Isaías, Antiguo Testamento. El profeta Isaías es un profeta preexílico, es antes del exilio. Dios empezó a hablar al pueblo de Israel a través de los profetas, y este es uno de los profetas del cual Dios les habla, o por el cual Dios les habla, que ellos debían de volverse a Dios. Y como es natural y normal, el pueblo de Israel siempre fue desobediente a Dios. Siempre fue desobediente a Dios. Y ellos no quisieron. Al ellos no querer, a ellos les iba a venir una calamidad, y era que ellos iban a ser exiliados, ellos iban a ser llevados presos a una tierra, a una nación que ellos no conocían. Iban a ser llevados por los babilonios cautivos. Y Dios les habla, y les habla con estas palabras en Isaías 43, del 1 al 3. Vea lo que el Señor les dice. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Ellos iban a pasar, hermanos, una situación difícil. Le iban a quemar la ciudad, le iban a destruir el templo. Pero el Señor ahora les estaba diciendo, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Oiga, iglesia, cuando pases por las aguas, Él dice, yo estaré contigo. La Biblia no dice que no vamos a pasar por las aguas, es cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Otra vez, cuando pases por el fuego, oigan esto, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Igual otra vez, Él no está diciendo que no vamos a pasar por el fuego. Él dice que vamos a pasar por el fuego, pero cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ahí estará Dios. Él está en la barca con nosotros. Él va a estar ahí. Verso 3, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba
por ti y rescato ahí, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador, iglesia. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el Dios que está con nosotros. Yo no sé cuántos en este lugar están pasando una prueba, una tribulación. Yo no sé cuántos en este lugar hoy tal vez llegaron acá a la iglesia y llegaron desanimados, desmotivados por el problema, por la situación que están viviendo, que están pasando. Pero hermanos, el deseo de mi corazón es que Dios te hable hoy. Y que tú salgas de ese lugar creyendo, confiando, de que en medio de la adversidad Jesús está ahí. Dios está ahí. Él está en la barca. El problema no son los problemas. El problema es no confiar, es no creer que Dios está ahí en nuestras vidas. Así que yo te motivo a que te tomes de esta palabra en fe y digas: gracias Dios, porque en medio de lo que estoy viviendo, Señor, tal vez no te he visto como quiero. Tal vez no has estado como yo quisiera, Señor, al igual que aquellos discípulos. Siento que estás dormido, Señor, que te has olvidado, porque tal vez oro y clamo y no veo la respuesta, no veo lo que quiero ver, Señor. Pero hoy tu palabra me habla para confiar en que tú tienes la autoridad, el poder para en un momento determinado en tu soberanía poder hablar al problema. Y si es tu voluntad, el problema va a pasar, Señor. Pero mientras estamos ahí en la adversidad, ayúdanos a tener fe. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos como aquellos discípulos que se desesperaron a pesar de que eran pescadores, Señor. Ayúdanos a no desesperarnos. Que nuestra fe cada vez se afirme más en ti. A que cada vez más podamos confiar en tu palabra, en tu soberanía. Que tú estás ahí en la barca, Señor, porque el gran problema sería que tú no estés ahí. Pero si tú estás en la barca, Señor, voy a vivir confiado. Porque cada vez que vea una tormenta o pase una tormenta, voy a confiar cada vez más y voy a creer quién eres. Como aquellos discípulos que dijeron en un momento: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Para nosotros igualmente decir: este es mi Dios, este es mi Señor, que está con nosotros en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Ese es mi Dios en el cual yo he creído y he confiado. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Y si hay alguien que va a escuchar este mensaje y está pasando pruebas, Señor, por internet, ministra su corazón, ministra su vida, para que tú seas en él o en ella. Y sobre todo, que puedan entregarte su vida, que puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, para que tú estés en la barca de ellos, para que les ayudes en medio de los problemas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor, iglesia?